Pasé por Santiago de Chile hace una semana, desde ahí viene mi viaje para conmemorar los 50 años de un golpe brutal, homicida, sanguinario contra el presidente Salvador Allende. Luego llegué a mi país, un barrio popular de Medellín, donde antes la mafia seducía a jóvenes para entregarles la posibilidad de aprender programación de computadores. Luego llegué a La Habana, país injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país sugirió y lo logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Y ahora vengo aquí, compañeras y compañeros, a leer este discurso. En este año que ha pasado desde el último discurso que di en Naciones Unidas, no hemos visto sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la policrisis. La guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Todas estas crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Pareciera que la dirigencia mundial se hubiera enemistado con la vida. La crisis de la vida se expresa en un indicador aterrador. Ha iniciado desde lejos, desde los rincones más alejados del planeta, desde los últimos lugares, una marcha silenciosa de gentes, de culturas diferentes que se mezclan en los caminos, como en una pintura de infinitos matices. Los colores se van mezclando en una marcha incontenible. Una multitud de todos los colores avanza por trochas, por mares, por selvas. Va configurando una especie de obra de arte en el lienzo de la tierra. Un fluido de tonos, sonidos, de vestimentas diferentes y culturas se amalgaman sin perder sus inicios en una gran marcha del sur al norte. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones, huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. En mi patria, el país de la belleza, Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida, hacia el norte. Miles de millones que desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gentes de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y nostálgicos reviven en sus elecciones al líder que lo decía
y mataba por ello. Señores, el discurso de Gustavo Petro en las Naciones Unidas, miren lo que dijo, que todavía se consideran la raza superior, así como lo hacía Hitler, como lo pensaba Hitler. Figúrense ustedes. Y está manifestando que todavía existe la discriminación. Miren, señores, tremendo discurso de Petro en las Naciones Unidas. Sigamos escuchando y después sacamos las conclusiones. Ello a millones. El éxodo ha crecido en este año, mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a... Oigan, por petróleo invadieron Irak. Ustedes saben lo que quiso decir Gustavo Petro con eso. ¿Qué pasó con Irak cuando destruyeron toda la cultura iraquí? Cuando destruyeron las tablas esas que hablaban de una historia antigua. ¿Qué pasó con la destrucción de todo ese territorio que llegaron y sometieron al presidente de Irak? Petro no tiene pelos en la lengua, mano, y usted sabe que se está metiendo en ese discurso, se mete con el monstruo, y sabe que el monstruo tiene que tomar conciencia. No lo hace para ofender, sino para reflexionar. Mire, este señor es un monstruo para decir las cosas, y Dios quiera que no la vayan a tomar mal, pero la verdad es que ahí metió el discurso, metió la directa a Estados Unidos. Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros
de la vida. La generación que hoy debe decidir y actuar cuanto antes para superar el enorme huracán que se ha desatado contra lo viviente desde las oscuras pero poderosas cloacas de la codicia, del huracán del capital que solo mira la ganancia y que se ha engullido el planeta y la base misma de la existencia. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Esta cumbre se ha construido para evaluar las metas de los objetivos del desarrollo sostenido establecidos por los gobiernos para el 2030, perdón. Pues es fácil hacer una evaluación. Esos objetivos de desarrollo humano no van a ser alcanzados. Estamos lejos de alcanzarlos. Hemos retrocedido a los objetivos de desarrollo humano de Naciones Unidas. Yo los llamo más simplemente justicia social y ambiental. La justicia social no será alcanzada por la humanidad para el 2030, porque lo que se ha sembrado es la injusticia en el planeta. En estos años, lo que ha ocurrido es la injusticia. La injusticia por volver la vacuna contra la enfermedad que mataba un mercado al concentrarla en los países ricos. América Latina puso el 26% de los muertos por COVID, cuando solo es el 8% de la población mundial. ¿Quién dijo que la salud tenía que ser un negocio y no un derecho? Murieron millones de viejos y de gentes porque la vacuna fue una mercancía y no un bien de la humanidad. Incumplieron su propia promesa de financiar la adaptación al cambio climático. No tienen 100.000 millones de dólares para entregar a los países y defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí. Oiga eso, duro. 26.000 millones para que se maten ucranianos y rusos, pero para los que necesiten no hay plata. ¿Es cierto, sí o no? Duele, duele. Tremendo discurso de Gustavo Petro en la ONU. Ahora no se necesitan 100.000 millones, se necesitan 3 billones de dólares para superar la crisis climática, y la cuenta asciende en cada segundo de la tierra. Sembraron injusticia, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte, al fentanilo. Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam, la marihuana y el LSD de los hippies, y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan, la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió 1 millón de latinoamericanos asesinados, y se destruyeron democracias en nuestra América. Nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan, y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4.000, sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos. Sembraron injusticia, señores. La peor de todas, condenar a la humanidad a la guerra. Por eso hoy el balance de la justicia social en el mundo es tan malo. El problema es que este no era un asunto de socialistas, de progresistas, sino que era un asunto en donde se iba el tiempo de la vida en el planeta. Les propongo, como presidente del país de la belleza,
para recuperar el tiempo perdido, dos simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. De las conferencias de paz de Ucrania y Palestina, deberíamos salir a construir una reforma que ya debatimos allá en la selva amazónica, donde el río más grande de la tierra, que ha cruzado la selva más grande de la tierra, se junta con el mar. Y la discutimos en Brasilia. Y fuimos hasta Kenia a juntarnos con los hermanos pueblos del África Negra, de donde venimos en tiempos de otra de las grandes injusticias del poder. Bueno, el discurso de Gustavo Petro ha sido el más allegado en la cumbre de la ONU, para que sepan ustedes. Gustavo Petro ha tocado al máximo a los gobiernos para que se acabe la guerra y parémosle bola al medio ambiente nuevamente. Y miren que tocó el tema de las nuevas drogas. El fentanilo, esa droga que está volviendo zombie a la gente. Esa droga que vuelve a los que la consumen, los vuelve unos idiotas. Y eso, esa acaba rápido. Esa no es como la marihuana. La marihuana puede que la consuma y eso aguanta después que la persona se alimenta, pero el fentanilo no, el fentanilo te va matando y te va consumiendo y te va dejando como... Es producto de ¿qué? De no querer poner parte, por lo menos se hubiera legalizado parte de cierta droga para que el negocio de las drogas se acabe. No, tienen que seguir. ¿Por qué? Porque hay corrupción en los gobiernos, porque si generan que se legalice la droga, se les acaba el negocio a los grandes senadores, inclusive del mundo, porque ahí están incluidos ellos. Eso es un negocio que es difícil de combatir y el presidente deja tremenda reflexión. Miren, Petro, el mejor, por eso considerado uno de los influyentes, de los 100 más influyentes de la revista Time. Y les aseguro que los uribistas van a seguir hablando estiércol después de tremendo discurso. Ellos pueden hablar paja, pero han manifestado ya en las redes sociales toda la gente que considera que el discurso de Petro es elocuente. Y no te utilizó papelito, no te leyó papelito. Miren que Petro no te leyó papelito. Tiene lo que sabe y conoce la situación del mundo de memoria. Este tipo es un monstruo, lo máximo, Petro. Y qué bueno que nos haya tocado un presidente así, que empieza a despertar a la gente, que la solución no es la guerra, ni escuchar, que no escuchemos a los jóvenes. Hay que escuchar a los jóvenes, Y ese es el problema que hay acá en Colombia. El problema que hay acá en Colombia es que los jóvenes son guerrilleros, que los jóvenes, y como dice María Fernanda Cabal, no le demos tanto libro a los hombres. Qué mujer tan ignorante, porque lo que estamos haciendo es despertándole que se vuelvan más guerrilleros para que se pongan en contra de los gobiernos. Oye, si ser más intelectual te hace un poquito más reconocible para que den la lucha de manera diplomática. Pero estas mujeres que no aceptan universidades, porque claro, ellos vienen de la época de los picapiedras. No solamente María Fernanda Cabal, muchos. Miren que ya en Colombia quieren privatizar la educación, para que se den cuenta, con unos bonos pendejos ahí. ¿Cómo se le ocurre que usted va a meter a su hijo en un colegio privado, elitista, con el apoyo del gobierno, donde su hijo va a sufrir discriminación? No, eso no sirve. Y FECODE y todos van a seguir en la lucha con la educación. Mire, en la juventud está la mano que este planeta no se pierda, y cuidar y despertar la conciencia con los jóvenes en el cambio. Petro, el mejor. Bueno, los dejo aquí. Queríamos que viéramos un pedazo del discurso de Petro, porque Petro indiscutiblemente tiene una mente a futurista, y como no le paremos bola, como dice él, vamos a llegar a la extinción. Sí, y hay que pararle bola. Hasta una próxima emisión de Soy Costeño. Chao.
la humanidad.